Dios les bendiga, mis hermanos. Voy a pedir un poco su comprensión. No ando bien de mi garganta, ando un poco afónico, pero con mucho ánimo y confiando en la gracia del Señor de que me permita estar un tiempo compartiendo su palabra. Yo te voy a invitar que puestos de pie busques la carta de Efesios capítulo 6, versículo del 6, del 10 en adelante. Efesios 6, del 10 en adelante. Y vamos a ver el del 10 al 20. Amén. Voy a pedir a las damas que comiencen con el verso 1. Después voy a pedir a los varones que prosigan con el verso 2. Y así nos vamos uno y uno hasta el 20. A ver, hermanas, por favor. ¿Todos? Amén. Puede tomar tu asiento, hermano. El que escribe es el apóstol Pablo. Es una de sus cartas a una de las iglesias que él fundó, la iglesia en Éfeso. Pablo habla a esta iglesia desde la prisión. Él está en cadenas, tiene a su lado a un soldado romano al cual está encadenado, pero con la libertad de escribir y de seguir exhortando, enseñando, adoctrinando a la iglesia de Jesucristo, en este caso, a la iglesia de Éfeso, la cual Pablo toca muchos tópicos que son importantes para la iglesia. Primero le recuerda que ellos son escogidos por el Señor desde antes de la fundación del mundo para la gloria de su nombre. Que ellos han conocido a Jesucristo como Señor y Salvador para la gloria de su nombre. Él les habla de que nunca olviden que antes estaban muertos en sus delitos y pecados y ahora
están vivos para la gloria del Señor. Él les hace ver que tienen un llamamiento de parte del Señor para dar al mundo a través de la unidad que debe de haber siempre en la iglesia, de la paciencia que deben tener unos para otros, en el amor que se deben de profesar unos a otros. Que no olviden que como iglesias Dios les ha dotado de dones espirituales, que les ha dado principalmente en esos dones el don de pastor, de profeta, de maestro, de evangelista. Porque son los dones que la iglesia necesita para que a través de ellos todos en la iglesia seamos edificados, enseñados, capacitados por estos dones a los cuales Dios ha dado a ciertos hermanos dentro de la congregación. Para que crezcamos y maduremos en las cosas del Señor, en nuestra vida espiritual, de tal modo que cuando vengan los engaños y las mentiras y los ataques del enemigo, podamos estar firmes porque sabemos a dónde acudir, porque estamos conociendo la palabra de Dios. Habla acerca entonces el apóstol Pablo del matrimonio, institución tan importante del Señor, porque es a través del matrimonio donde Dios, a través de la familia, se ha de manifestar en el mundo. Y se va a manifestar cuando la familia es fiel. Es un matrimonio consagrado que sabe para qué Dios les unió, tanto al hombre como a la mujer, para reflejar la gloria de Dios también. Y de ahí, y compara al matrimonio con la iglesia de Cristo. Gracias. Compara el matrimonio con la iglesia de Cristo, que ya, aquí ya no hay lugar para nada. Bueno, ahí quedó. Donde Cristo es el esposo, el novio, y la iglesia es la novia, la esposa. Y enseña cómo el esposo debe cuidar a la esposa como Cristo cuida a su esposa, que es la iglesia. Y cómo debe de amarla también. Y cómo la mujer debe someterse a la cabeza, que es el varón, así como la iglesia se somete a Cristo Jesús como el Señor. Dios tiene un plan perfecto. Y si lo cumplimos y confiamos en su palabra y la llevamos a cabo, nuestras vidas y nuestras iglesias y nuestras familias van a ser una bendición, donde vamos a reflejar a Jesucristo. Pero, y aquí viene el pero, siempre hay alguien que tratará de que todo esto
de alguna forma no lo vivamos. No lo llevemos a cabo. O no lo comprendamos. Y es el diablo. Tú y yo estamos en Cristo. Y nuestra relación con Cristo jamás, jamás se puede romper. Somos de Él una vez y para siempre. Nadie nos puede quitar la promesa de algún día estar con Él en la gloria. Nadie nos puede robar la victoria que Jesús nos ha dado o nos ha dejado al derrotar a Satanás en esa cruz. Pero Satanás sigue teniendo el permiso de Dios para tentar, engañar, seducir al creyente, pero nunca obligar al creyente a hacer las cosas que no son gratas a los ojos de Dios. Jamás. Él no tiene esa autoridad. Porque el dueño de nuestra vida es Cristo Jesús. Pero tiene el permiso. Satanás sabemos que está derrotado. La Biblia, Jesús nos enseña que es un ser que fue vencido en la cruz. Y que para el cristiano, él ya no ejerce ningún poder. Dice el apóstol Pablo que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, porque ya no somos esclavos del pecado. Hoy estamos libres en Cristo Jesús. Pero eso no significa que tú y yo no pequemos ocasionalmente, lastimemos el corazón de Dios, afectemos al cuerpo de Cristo. Y no permitamos que la obra de Dios crezca. Ese es el trabajo del diablo. Él tiene todo un ejército bien estructurado, bien organizado. Él sabe dónde está tu talón de Aquiles como el mío. No porque Él conozca las cosas, Él no conoce, Él no es como Dios, Él no es omnisciente. Él conoce lo que tú y yo le hemos mostrado en nuestras debilidades. Y por ahí nos ataca, por ahí nos tienta, por ahí nos seduce, por ahí nos lleva a romper nuestra comunión con el Señor. Y desde ahí está trabajando para que la obra del Señor no crezca y nuestra vida tampoco se esté edificando. Amados hermanos, estamos por entrar a un mes de mucha bendición, se dice de mucha alegría, de mucho gozo. Un mes muy familiar.
un mes de bendiciones y de abundancia para algunos. Ciertamente es un mes de luces y de alegría, pero esta es la exhortación: cuidado, mucho cuidado, porque aquí es donde Satanás en dado momento aprovecha para robarnos nuestra paz y nuestra tranquilidad al engañarnos y a confundir el pecado con alegría. Y eso le puede pasar a cualquiera de nosotros cuando quitamos la vista del Señor. Y son días en los cuales muchos de ustedes tendrán compromisos en sus trabajos, en sus familias, en familias que posiblemente muchos de ustedes no son creyentes, en sus familias donde ustedes en el tiempo pasado celebraban con vino, con cigarros, con muchas cosas, en donde a veces el exceso de vino en su momento se pierde la armonía y termina en enojos y terminan en pleitos, en disgustos, en tristeza. Y debemos tener cuidado de esas cosas. Es tiempo donde tú vas a recibir, seguramente le llamamos un aguinaldo, y donde pensarás que, pues bueno, vamos a disfrutar. Y a lo mejor pues, no tienes sabiduría o no tienes sensibilidad y te deslumbras por algo más de lo que posiblemente no tuviste. Y vamos y gastamos en cosas superfluas. Y vamos y posiblemente como creyentes ni siquiera pensamos en el diezmo. Y decimos, no, el aguinaldo no es diezmo, solamente mi sueldo. No, hermanos, todo lo que Dios nos da, Él espera que nosotros seamos fieles con el 10. Y si vamos a ser generosos y vamos a bendecir a otros, que no sea con el del diezmo del Señor, que sea con tu 90%. No hagamos caravana con sombrero ajeno. Que tomamos el diezmo del Señor y lo usamos para bendecir a otros. Se ve muy espiritual, ¿verdad? Se ve muy generoso, pero no es así. Eso es del Señor y tiene un propósito: la edificación de la obra del Señor. Pero tenemos un 90, el cual tú puedes usar el 5 o el 10% para hacer bendición a otros que en ese tiempo necesitan.
como se mencionó aquí, a esta gente que perdió todo allá en la ciudad de Acapulco. Bueno, dar algo de ese 90 para bendición de otros. Y sé fiel en tu diezmo. Porque dice la Biblia que si no lo hacemos, literalmente dice que estamos robando a Dios. Eso es muy fuerte. Algunos no lo creen, piensan que es del Antiguo Testamento y no del Nuevo. Tomamos muchas cosas del Antiguo Testamento para justificar cosas, aún señalar algunos los malos pasos de otro. Pero hay ciertos pasajes que me involucran, pero esos no. Y no puede ser así. El mismo Jesucristo, en el Nuevo Testamento, nos enseña a ver que el diezmo es parte de lo que Dios espera de ti. Y escúchame bien, no porque el diezmo Dios lo necesite. ¿Tú crees que Dios necesita tu diezmo? ¿Tú crees que lo necesita? ¿Tú crees que Él dice, ay, ojalá dé el diezmo para que podamos hacer eso? Y Dios está, ay, a ver si da su diezmo. No, hermanos, Dios es dueño de todo. Mío es el oro y la plata. Todo lo que hay en la tierra es del Señor. No hay nada que Él necesite de ti. Nosotros necesitamos de Él. Y Dios nos quiere bendecir. Tú sabes que Dios te escogió para bendecirte. Y tú sabes por qué a veces Dios no puede bendecirnos. Porque no somos leales, porque no somos obedientes. Y tú puedes decir muchas cosas del diezmo que no has dado por tanto tiempo. Y ahí te vas a quedar. Es tu estándar de vida y así va a ser. Si es que Dios no se olvida de ti y a veces ni eso. Pero Dios nos quiere bendecir. Dios quiere traer gozo a nuestra vida. Pero debemos ser fieles al Señor. El diezmo es una de las cosas donde el diablo más nos engaña. Siempre el dinero, siempre la infidelidad en el matrimonio, la carne, siempre el egoísmo, son de las cosas con las que más luchamos. En donde más nos engañamos, en donde más queremos razonar para evadir nuestra responsabilidad. Pero no podemos engañar a Dios. Nunca, jamás podremos ganarle a Dios. Y Dios es fiel, es paciente, es misericordioso, es bondadoso, pero tiene un límite. Entonces, dejamos que Dios nos bendiga. ¿Qué le dijo a este pueblo en Malaquías? Ustedes me habéis robado, ¿en qué te hemos robado? Decía el pueblo, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas.
¿Cómo? ¿A poco subimos al cielo y saqueamos tus cajas de seguridad? Me habéis robado en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Pero ¿cómo es este Dios maravilloso? Bondadoso. Que le dice a este pueblo ladrón, le dice, pero probadme hoy, sino que derramaré bendiciones sobre ustedes, sobre el pueblo, en sobreabundancia. Claro que no damos por eso. Hoy en día nosotros damos porque ya se nos dio. Y se nos dio algo que no merecemos, algo que no podemos cuantificar, algo que está más allá de nuestra comprensión. Se nos dio la salvación a un precio que no merecemos, un precio muy alto. La vida de Jesucristo, el Hijo de Dios, un hombre santo, un hombre perfecto, un hombre que estuvo dispuesto a llevar la obra de redención del Padre en este mundo. Y tú y yo hoy la vivimos. Y no nos costó un solo centavo. Es algo que ni siquiera podemos pagar. Este es un regalo de Dios, porque quiere bendecirnos. Somos su creación, quiere bendecirnos. Y cuando no somos fieles, Dios detiene muchas de sus bendiciones en nuestra vida. Y algunos, por nuestra ignorancia, por en dado momento nuestro egoísmo, nos privamos y nos conformamos a vivir así, así como estás, así como te gusta vivir. Pero yo creo que Dios tiene mucho más para ti. Pero es el propósito de Dios. Él tiene miles de promesas en la Biblia. Y muchas de esas miles están condicionadas a sus hijos. Que si cumplimos la condición que Dios nos pide, ahí está la bendición. Obediencia a lo que Él pide en nuestra vida. Pero si tú crees que tú puedes satisfacerte a ti mismo y que tú puedes llenar lo que tú necesitas a pesar de Él, será tu decisión y tendrás que vivir las consecuencias de ello. Hermanos, no es un mensaje para que piense que sea negativo. No, Dios me libre que yo esté aquí para hablar de un mensaje negativo. Me hablo a mí mismo también. Es un mensaje que si ponemos atención a la Biblia y respondemos, yo quiero lo que Dios quiere para mí. Dios me quiere bendecir y no quiero ser yo el instrumento que esté evitando que Dios me bendiga como su hijo, como Él me quiere bendecir.
Y quiere que yo aprenda a ser obediente, porque es la única manera en que Él nos va a usar. Dios nos va a bendecir. ¿Cómo te va a bendecir? Yo creo que cuando tú respondes a Dios, Dios te va a bendecir en muchas cosas. Vas a ser un mejor padre, un mejor cristiano, vas a ser un mejor vecino, vas a ser un mejor esposo, vas a sentir satisfacción, gozo, gratitud por lo que Dios te permite hacer. Vas a estar lleno de gratitud por salud que Dios te permite. Hay muchas cosas donde Dios quiere bendecirte. No todo es dinero. Ay, yo doy 5 para que Dios me dé 10. Doy 20 para que Dios me dé 40. Si eso es lo que estás pensando, entonces tú no buscas la bendición de Dios. Tú buscas bendecirte a ti mismo. El solo hecho de que tú sientas el gozo de dar es ya la bendición. El que estés ahí y tengas la oportunidad, bueno, no sé, lo voy a pensar. eh, bueno, aquí dejé uno día 20, no, aquí dejé el día 100, no, mejor el día 20 y dejamos el día 20. Uf, ya, ya, hermano. Eso es no entender. ¿Dónde está el gozo? No, estoy pensando cómo voy a recuperar los 20. Eso es tu gozo. Pero así será. Ahora, el diezmo, recuerda, no decimos, y nunca debes de decir, siempre les digo esto, aquí está mi diezmo. Nunca digas eso, porque entonces lo vas a dar cuando quieras y cuando no quieras. En fin, es tu diezmo. Y no es así. Porque Jesús le dijo al pueblo, ¿en qué me habéis robado? En vuestros diezmos. ¿Qué estaba diciendo Dios? Que el diezmo le pertenece a quién? A Él. Es mío. Me pertenece. Que haya alimento en mi casa. Porque a través del diezmo se sostenía todo el sistema religioso de ese tiempo. Todos los sacerdotes dependían de los diezmos. Toda la liturgia y todo lo que se hacía dependían de los diezmos. En otras palabras, el diezmo es una prueba donde tú y yo vamos a expresar con nuestros hechos si dependemos del Señor o dependemos del dinero. El diezmo es una forma también de expresar si seremos obedientes al Señor, a su plan y a su propósito para nuestra vida. Pero lo que hagamos tú y yo, Dios lo sabrá. Él está hablando a nuestra vida. Pero al fin y al cabo, Dios va a hacer lo que tiene que hacer contigo o sin ti. Tú dices. Ahora, cuando te toco ese tema que aparece en Efesios, tiene que ver con eso. Pablo ya dijo todas las bendiciones que Dios quiere hacer con la iglesia, pero les dice, pero va a haber alguien que se va a oponer. Por lo tanto,
fortalézcanse en el Señor. ¿Ven cómo dice el versículo 10? Por lo demás, hermanos míos, o sea, es una continuación de lo que acaba de decir. Por lo demás, de todo lo que les he dicho, de todo como nos debemos de comportar, de todo lo que Dios espera de nosotros para su gloria, vamos a llevarlo a cabo. Pero, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque solamente en el Señor podemos salir adelante. En la manera en que tú y yo dependemos del Señor. En la manera en que tú y yo estamos creciendo en nuestra intimidad con el Señor. Y le estamos conociendo y le estamos respondiendo y estamos doblando nuestras rodillas. Es como el Señor se fortalece en nuestra vida porque Él vive en nosotros a través de su Espíritu, que es el poder de Dios. Él lo sabe. En ti puede haber buenas intenciones, buenos deseos, pero no es suficiente. Necesitamos ser intencionales, doblar nuestras rodillas, clamar al Señor y llevar a cabo en el poder de Él lo que Él espera, y Él promete estar con nosotros. Entonces, ¿por qué lo dice esto? Él dice entonces, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura. ¿Para qué sirve una armadura? A veces vemos, bueno, hoy en día podemos ver a los granaderos cuando van a hacer una labor en dado momento de vigilancia o lo que tú quieras, y los vemos ahí con su casco, ¿verdad? Con su máscara, con su chaleco antibalas, con sus botas. Se ponen algo para proteger sus piernas y sus rodillas. Traen su macana, traen su escudo. Están protegidos. Cualquiera que quiera hacer daños, ellos están protegidos. Si no lo hacen así, serán lastimados y posiblemente hasta asesinados. Cuando ves un partido de fútbol americano, ves ahí a los jugadores con un casco, que los golpes son fuertes en la cabeza a veces. El casco les protege. Traen abajo del jersey, traen una situación que les protege. Sus riñones, sus muslos, sus hombreras, para protegerse de los golpes. Entonces, igualmente nosotros necesitamos una armadura, pero esta es una armadura no física ni material, es una armadura espiritual. Y sirve para protegernos, dice aquí, contra las acechanzas, los ataques, las mentiras, las provocaciones que el enemigo está tratando de infligir en tu vida a través de tu mente. Aquí. Si aquí no la blindamos con la palabra de Dios, entonces va a penetrar la mentira de Satanás. Vamos a ser engañados. ¿Sabes lo que significa? Tú nunca vas a pensar que este engaño, esto es del diablo, eso está mal. No, incluso vas a pensar que es bueno.
lo vas a ver por el lado positivo. O vas a decir, no hay que hacer tanto escándalo. Ese es el engaño de Satanás. Y entonces pecamos y perdemos comunión. Y el diablo hace de las suyas en nuestra vida y nos puede meter en un gran, gran problema espiritual. Te digo una cosa, y créemelo, al punto tal que si no ponemos atención y seguimos con esa necedad, el diablo nos mata. ¿Sí me escuchaste? Nos mata. No nos roba nuestra alma si somos cristianos auténticos, pero sí nos elimina de este mundo. ¿Y qué con eso? No fuimos bendición. No estuvimos para la gloria del Señor. Muchos posiblemente no conocieron a Cristo a través de mi testimonio. Muchos no fueron edificados en la vida cristiana porque ya no estoy. Eso es una pérdida para el reino de Dios. ¿Quitarnos salvación? Imposible. Imposible. Porque la salvación nos la regaló el Señor. Él nos las dio. Y tú y yo no podemos perder lo que no ganamos. Y mi salvación la ganó Cristo en la cruz. Y Él dice que no me la va a quitar. Pero sí me dice Dios a través de la Biblia que el diablo nos puede matar. Entonces tengamos temor a Dios. Entonces Pablo, pónganse la armadura, póngansela, vestidos. Tú cuando te levantas, vamos a pensar que te levantas en paños menores, ¿verdad? ¿Qué haces? ¿Qué dices? A ver quién me viene a vestir. Y como nadie vino, pues sales a trabajar en paños menores, ¿no? Pues es que nadie vino a vestirme. Yo estaba a ver quién viene, pues nadie vino, pues me fui a trabajar en paños menores. ¿Verdad que no haces eso? ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? Te vistes. Y si hace frío, te pones una buena chamarra. Y te proteges de las inclemencias, del frío. Si hace calor, te pones algo más ligero. Pero te vistes y te preparas para llevar a cabo las faenas del día. Estás protegido. Igualmente, yo soy cristiano. Y, bueno, más quiero que sepas, ya voy a trabajar. Oye, ¿hiciste tu devocional? ¿Devocional? ¿Qué es eso? Bueno, ¿leíste la Biblia? Después, ahorita no tengo tiempo, ya me voy. Oye, ¿eres cristiano? Claro, que me ves cara de musulmán o qué. No, nomás pregunto si eres cristiano. Después platicamos, déjame porque se me hace tarde. Y te vas. ¿Qué te faltó? ¿Cómo saliste como cristiano? ¿Qué te faltó? ¿Te faltó algo? ¿Con qué te vas a proteger? Ahí se cruza alguien contigo en la esquina, casi choca contigo, sales y le recuerdas un 10 de mayo. Hermano, ¿qué? Pues se lo merece. Bueno, se me salió. Llegas tarde al trabajo y dices que porque había mucho tráfico cuando te levantaste una hora después.
y si sales así. ¿Sabes qué te faltó? La vestidura. No te vestiste. Vamos a ver esto. Porque dice que, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está nuestra lucha. Ahí está Satanás. Dice la Biblia que los que conocen a fondo la Biblia, que Satanás fue un querubín al cual se le dio la autoridad de gobernar y cuidar cuando comenzó esta tierra, pero que le entró el orgullo y quiso ser como Dios. Y entonces Dios tuvo que expulsarlo. Pero cuando lo expulsó de la tierra y lo lanzó al abismo, dice que se llevó a infinidad, a miles, a cientos de miles de ángeles con él, que hoy son su ejército, que le llamamos demonios. Y se hicieron enemigos del Señor. Y son enemigos de Dios. Fue el que tentó a Jesús. Y te va a tentar a ti y a mí. Nos ha tentado y nos seguirá tentando. Tentar no es pecado. Tentar simplemente es el anzuelo. A ver si tú y yo caemos en él y vivimos las consecuencias. Pero lo que dice aquí es que es todo un ejército bien conformado, bien estructurado, bien disciplinado, bien distribuido y muy claro de cuál es su labor en la tierra. Tú y yo. Y tú y yo no tenemos la capacidad por sí mismos para hacerle frente a un diablo que tiene un gran poder. Cuando tú y yo no estábamos en Cristo, ellos tenían control sobre nuestra vida. ¿Cuál es el mayor engaño del diablo? Dice la Escritura, que él es un ángel de luz. ¿Qué significa que el diablo sea un ángel de luz? Significa que él es un imitador de Dios. Imitador de Dios. Él te puede engañar pensando que lo que tú estás pensando viene de Dios y no es de Dios. Se ve espiritual, pero no es espiritual. Sobre todo porque la palabra de Dios no te sustenta tu pensamiento ni tus actos. Pero parece hasta cristiano, pero no es así. Ese es el ejército con el cual tú y yo luchamos. No somos conscientes. Hoy lo escuchamos y al salir de la puerta de allá, ya se nos olvidó. Pues también es del diablo, porque no se le olvida. Que quiere que sigas arrastrando la cobija y que sigas viviendo como te gusta vivir, sin las bendiciones del Señor, pensando que las bendiciones las tienes o que tú te las otorgas, pero no es así. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice Pablo? Pongan atención.
Porque nuestra lucha no es con sangre y carne, no es contra otro ser humano. Si a mí me pusieran aquí al Canelo Álvarez, ya para que ya lo conoce, ¿verdad? Pues yo no sé si sea más fuerte con él, ¿verdad? Porque ya a lo mejor yo peso más que él. Pero póngale uno más, no sé quién. Bueno, vamos a pensar a qué Slate de aquel tiempo. Y me ponen a pelear con él, no, pues de cuates, ni dónde. Pero tengo una posibilidad mínima de que en un golpe de suerte lo puedo tirar. Uno de 100,000 golpes, uno tengo la oportunidad. Pero sabes, cuando luchamos con el diablo, ¿sabes qué oportunidad tenemos? Ninguna, cero, ninguna. Él siempre va a salir victorioso. Cuando tú y yo no nos protegemos. Y mira que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, en su Espíritu Santo, en su palabra, en la iglesia, toda la bendición que necesitamos para salir victoriosos. Porque si Cristo venció y Cristo vive en mí, yo soy vencedor. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos cada día. No obstante, en Cristo somos más que vencedores. Amén, hermanos. Bueno, entonces, déjame. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué dice? Tomad. Nos está ordenando. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad tomar. Debo clamar al Señor, pidiendo su ayuda, su protección, su guía, su fuerza, para que su Espíritu precioso obre en mí de tal manera que yo haga lo que debo de hacer. ¿Cuál es el día malo? Todos los días, hermanos, todos los días hay tentaciones, todos los días hay lucha, todos los días vas a ser confrontado, a hacer las cosas que no son gratas a los ojos de Dios. Pero todos los días el Señor promete estar con nosotros. Él está ahí en medio de nuestras pruebas, de nuestros sufrimientos, de nuestras luchas. Él quiere que sepas que Él te llamó para que vivamos una vida en victoria. Pero no nos dejemos engañar, deslumbrar. Debemos estar con la capacidad para discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque el diablo va a querer confundirnos. Acuérdate que es un ángel de luz. Va a querer confundirnos. Tú eres un cristiano, ¿no? Él no te va a tentar con cosas de droga, ni marihuana, ni de cosas escandalosas y
que ni quisiéramos hablar. No, Él te va, Él te va, Él te va a tentar con lo más importante al principio del día. No buscas a Dios, ¿verdad? Y te sales como. Y haces como los vecinos. Ay, Diosito, bendíceme, gracias. Creo que hay una película de Pedro Infante que yo veía cuando era adolescente, que él era, él era inquilino de ahí de un departamento y los que cuidaban un matrimonio, uno era que le hacía de todo, tenía todos los empleados, ¿se acuerdan? Y cuando se iba le decía, ¡ay, nos vemos, vieja! ¡Ya me voy, vieja! Así decía, bueno, así decía. Bueno, nosotros no hacemos eso, pero decimos, bueno, ahí nos vemos, Dios, ahí me bendices, acuérdate de mí, ¡vámonos! Con temor, con reverencia es lo que significa, con respeto es lo que se dice, con fe, con la mente, con un propósito. Dios quiere manifestarse hoy a través de mi vida. El diablo tratará de que no sea así. Pero Dios me ha dado la libertad y la capacidad para tomar mi decisión. Porque hoy soy libre. Y me pongo en sus manos. Y Él me dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. A donde quiera que vayas. Dios va a estar conmigo, sí, yo voy. Con valentía, con decisión, con intención, con esfuerzo. Aunque la carne se esté oponiendo, pero cuando estamos en el Espíritu es más fuerte y vamos adelante. Jesús lo decía, ¿no? A sus discípulos cuando yo bajé a Getsemaní, después que oró y regresó y los fue durmiendo, ¿qué les dijo? Orad y velad. De cierto digo que la carne es que es débil. ¿Y qué sucedió al final de todo? Que cuando vino el momento de la prueba, ellos no oraron, siempre estuvieron dormidos. Y cuando vino la prueba, todos fueron débiles. Todos los que habían prometido fidelidad, lealtad al Señor, salieron despavoridos y dejaron a Jesús solo. Porque no había qué, fuerza espiritual. No oraron, no se fortalecieron. Y Dios, pues, ¿qué puedo decir? Respetó su decisión. Ya por último, amados hermanos, déjame decirte cuál es. Entonces, el día malo va a terminar, pero si estamos en el Señor, vamos a salir victoriosos y vamos a salir adelante y vamos a estar firmes. Y entonces dice el apóstol que nos ciñamos nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, dos cosas. La verdad, el diablo es un mentiroso, es el padre de mentira. Pero si tú y yo estamos en Cristo, que es la verdad, y tenemos su palabra, que es la verdad, y estamos meditando y buscándolo a través de la verdad, cuando venga la mentira de Satanás, le vamos a refrescar en su cara la verdad de Jesucristo, y él va a tener que huir. ¿Entiendes eso? Él va a tener que huir. No a tus palabras, sino las palabras que tú estás leyendo
y estás creyendo en la palabra de Dios. Dice que la justicia, el diablo es un mentiroso. ¿Sabes qué va a traer a Satanás? Va a traer ante tu vida, va a traer culpa. Que no eres digno, que no lo mereces. Eso te puede desalentar. Puedes creerle a Satanás eso, pero ya no puedes creer eso, porque Cristo murió en la cruz. La justicia que Dios demanda por el pecado, Jesús la llevó a cabo con su sacrificio. Y por tanto tu pecado, mi pecado, ha sido pagado, se ha hecho justicia. La justicia de Jesucristo se imputó a nuestra vida y hoy somos declarados justos. Es lo que llama la justificación. Tú eres un hombre y una mujer justificado en Cristo Jesús. ¿Puedes decir amén eso? Créelo. Entonces cuando venga el diablo, mándalo a volar. Cristo me ha justificado. Esto es que Dios me ha declarado justo, justa. Vete a otro lado, no estés molestando. Sí, somos y hemos fallado. Y cada vez que sientas que has fallado a Dios, ahí, en ese momento, dile al Señor, perdóname. Porque tú eres fiel y justo para perdonarnos. Gracias. Amén. Sigue adelante. Claro. La intención de tu corazón es importante, no más es de palabras. Es si hay un genuino arrepentimiento. Entonces, ahí está parte de esta vestidura. Y sigue diciendo el apóstol, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Amados hermanos, es una cosa tan importante en nuestra vida. Dice que nos calcemos. Está hablando simplemente que tú y yo nos conduzcamos por el camino para que vayamos compartiendo el Evangelio de Jesucristo para que otros vengan al conocimiento de Él y a experimentar esa salvación. Estaremos ocupados predicando a Jesucristo y mucha gente vendrá al conocimiento del Señor y el diablo tendrá que huir porque no puede estar donde se predica la palabra de Dios. ¿Sabes eso? Él no puede estar ahí. Yo diría que sería así como, ¿cómo se dice cuando al que le gusta el castigo, cómo se les llama? ¿Cómo? El diablo sería un masoquista, ¿no? Escuchando la predicación del Evangelio de parte tuya ahí hablando de Cristo y él ahí escuchando el mensaje de aquel que le derrotó en la cruz, lo nulificó, le quitó todo poder y lo condenó a un infierno. Él tiene que irse porque no puede escuchar. Él no puede estar, que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Ves? ¿Ves qué bendición es eso? Pues el apóstol Pablo, que está ocupado, hay que ponerse la vestidura. Y después dice, más adelante dice, y sobre todo tomad el escudo, y alcanzar los pies del evangelio, y sobre todo tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. La fe. Si algo Dios verdaderamente le entristece de parte de ti y de mí es cuando tú y yo somos incrédulos, cuando tú y yo no creemos lo que dice la palabra de Dios, cuando tú y yo simplemente cuestionamos al Señor en si Él de verdad lo va a hacer o no lo va a hacer. La falta de fe es un pecado muy grande contra Dios. Entonces el diablo nos va a aventar todo tipo de mentira.
todo engaño que él pueda, donde nos pueda seducir, donde nos pueda engañar, donde nos pueda derrotar, donde nos pueda herir, donde pueda hacer que nuestra comunión con el Señor se venga abajo. Él lo va a hacer. Él sabe que no puede quitarme mi alma le pertenece a Jesucristo por la eternidad, pero puede quitarme esa comunión, me puede hacer nulo y un instrumento de Dios para bendición, porque estoy mal. Pero dice que cuando tenemos fe, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando nosotros creemos lo que Dios dice y lo confrontamos contra la mentira de Satanás, la fe es nuestro escudo y no nos hiere, porque todo queda en el escudo. Nos protege. Es importante que tú tengas fe en lo que Dios dice, porque el diablo va a venir con sus mentiras, con sus sutilezas. Recuerda que él es un mentiroso. Va a decirte que Dios no es fiel a lo que él dice, que Dios no te ama como dice que te ama, que Dios no se acuerda de ti, que tú no le interesas o que Dios no tiene tiempo para ti. Acuérdate, tú no vas a pensar que es el diablo, tú te vas a meter esto en tu mente. Claro que tu mente, el diablo, la saqué. Por eso dice que no nos conformemos a las cosas de este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprendamos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. O sea, no nos amoldemos al mundo, a lo que el mundo dice. Todo el mundo lo hace. Sí, todo el mundo, pero tú no eres el mundo, tú eres un hijo de Dios. Y rápidamente dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo es el casco que usaba el soldado, que le protegía de un golpe fatal. Y aquí está. Yo te pregunto, ¿eres un hijo de Dios? Yo te pregunto, ¿de veras has experimentado la salvación en Jesucristo? Te sigo preguntando, ¿de veras tienes una eternidad asegurada con el Señor? Y te sigo preguntando, ¿eres un hijo de Dios? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque eso es lo que el diablo va a estar en tu mente, a tal punto que tú digas, no, no lo soy. No, ya perdí mi salvación. No, yo creo que Dios no me ama. No, yo creo que ya le fallé a Dios. No, yo creo que Dios no puede perdonar estos pecados. No, yo creo que ya perdí mi salvación. Y a veces lo crees y te apartas de la iglesia. Y el diablo te aplaude. Eres el único honesto y sincero en esta congregación. Todos los demás son unos hipócritas. Y si andas tan mal, hasta te vas a sentir, ay, por lo menos no soy tan falso como los demás. ¿Ves cómo es el diablo? Pero ¿para qué es el yelmo? Para que sepas que Jesús dijo que nadie las va a arrebatar de su mano.
hablando de las ovejas del creyente, porque mi Padre me las dio y nadie las va a arrebatar de mi mano. Porque el que en él ha creído ya ha sido salvo, y el que no ha creído ya ha sido condenado. Entonces, el yelmo es la seguridad que tú debes de tener de que nunca, jamás tu salvación la vas a perder. Ese versículo que me quedé a la mitad, donde dice, en Cristo somos más que vencedores, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni lo que pueda haber ahí, ni ángeles, ni principados, ni potestades, está hablando de todo esto que es demoníaco. Dice que ni lo que está arriba, ni lo que está en las profundidades, como se llame. Dice que ni lo presente, ni lo que esté en el futuro, que tú y yo ni sabemos qué va a pasar. Y dice que ninguna cosa creada tú mismo, ni yo mismo, nos puedan separar del amor de Dios. Esa es seguridad, ese es el yelmo de la salvación. Si pones un caso, ponle ahí Romanos 8, del 35 al 39. ¡Wow! Yelmo de la salvación. Nadie. Pero fíjate a quién se lo decía. Se lo decía a cristianos que habían tenido la disposición de mantenerse fieles en su testimonio, a pesar de la persecución, a pesar del sufrimiento y a pesar de la amenaza de muerte. Ellos permanecieron fieles. Muchos murieron porque no negaron su fe. Pero esos hoy son más que vencedores en Cristo Jesús. Y viene algo tan importante. Todo esto es, hasta donde hemos hablado, el cinto, la coraza, el calzado, el escudo, el yelmo, defensivo. Todo es defensivo, todo es defensivo. Pero cuando hablamos de la espada del Espíritu, es lo único ofensivo. Hay que saberla usar. Hay un juego dentro de los cristianos que llamamos esgrima bíblico. ¿Lo has jugado? Es cuando se ponen ahí 5 o 10 hermanos, ponen su Biblia cerrada, ponen su mano, y yo digo, busquemos Juan 3:16, y cuando digo esgrima, entonces todos abren su Biblia y el primero que le encuentre y lo lea, ese ganó el concurso. Esto se llama esgrima bíblico. Bueno, no solamente es repetir, es saber discernir, saber entender, saber comprender qué significa ese versículo. Entonces, cuando el diablo viene con sus mentiras, yo tengo que usar ¿qué? La Biblia. Mira, demonio maldito, lárgate de aquí, porque no tienes ningún derecho de estar aquí. La Biblia dice que yo soy un hijo de Dios. La Biblia dice que Dios es fiel. La Biblia dice que Dios no puede mentir. La Biblia dice que Dios es veraz. La Biblia dice que Él me ama. La Biblia dice que Él me salvó a un gran precio. La Biblia dice que yo le pertenezco y nadie me puede separar del amor de Dios. Y cuando tú le rajas a Satanás lo que dice la Biblia,
¿Qué hace? Se tiene que ir. Porque no está luchando ya contigo. Ya le estás confrontando, ¿qué? Con la palabra. Es como decirle, Dios dice, Dios dice, Dios dice. ¿Te acuerdas cuando tentó a Jesús? Lo tentó, hizo 3 tentaciones. Al final, ¿qué le dijo Jesús? Mira, a tu Dios, ¿qué? Servirás y a Él solo. Bueno, lo harás y a Él solo servirás. ¿Y qué hizo el Satanás? Pues, desapareció. Hermano, eso es importante. Yo no sé qué va a pasar al salir de este lugar. ¿Con qué tentación nos vamos a encontrar? Tú no esperes que sea una tentación de un pecadote que el Satanás quiere que tú cometas, que pudiera ser, pero puede ser la cosa más sutil en donde tú y yo podemos fallar y le fallamos al Señor. Pero aún ahí es importante que te detengas y le digas, Señor, perdóname por este pensamiento, por esta actitud, por esta acción. Discúlpame porque no te honré. Contrista tu espíritu, pero vengo confesando que tú eres fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Yo lo creo. Gracias por tu perdón. Y adelante, hermano. Sigue adelante. No, pues no sé, me habrá perdonado. Bueno, ¿cómo saberlo? Ya estás mal. No, gracias, Señor. Y vamos adelante. ¿Cómo vas a saber que fuiste honesto en la manera en que te vas a comportar a partir de ese momento? Bueno, entonces, ahí está. Esto es importante. Y termina diciendo el apóstol Pablo, todo está bien. ¿Tú has visto películas de guerra donde posiblemente hay películas donde se han visto ahí en las islas, en el Japón, en el Pacífico, de la Segunda Guerra Mundial, donde se peleaban ciertas islas estratégicas, pues para ganar la guerra, la batalla y ganar la guerra? Entonces entraban embarcaciones y comenzaban a conquistar parte de la isla, pero ya dentro de la isla había muchas trampas, había cuevas, y ahí estaba el enemigo, con búnker y toda la cosa, y vas a aniquilar ahí. Y entonces otros venían subiendo, porque a veces había que subir la colina, pero no veían. Y entonces sacaban el radio y un espía más o menos calculaba y le decía, pues a tal altitud, tal grado, tal situación, vemos peligro. Y entonces se le daba una embarcación a ¿cómo se le llama? Un cañonero, pues, un barco, y entonces ya con esas indicaciones lanzaban entonces un bombardeo y comenzaban a minar al enemigo y poco a poco lo vencían. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Orad en todo tiempo, con toda oración. Es como decir, Señor, aquí estoy. Tremenda lucha esta, Señor. Gracias porque me has dado victoria, pero siento peligro. Señor, indícame qué debo de hacer. ¿Cuáles son tus instrucciones? ¿Qué estás haciendo? Estoy orando. Señor, indícame, muéstrame, enséñame, guíame. Te necesito. Y que en el poder de tu Espíritu yo vaya con confianza, sabiendo que la victoria es cierta.
Aquí estoy, Señor. Muéstrame tu voluntad. Esta es tu oración. Pero Pablo dice, oren también por mí. Y también debe ser la oración por todos los hermanos. Bendice a mi hermano. Bendice a mis hermanos. Bendice a fulano. Bendice a sutano. Bendícelo en esta prueba. Bendícelo en esta empresa. Bendícelo en esto. Y ahí está la victoria. Hermanos, si no lo hacemos, pues que Dios se apiade de ti. Y en su momento, se apiade de mí. Y si lo hacemos, yo te espero ver aquí y decirle a Dios el domingo, gloria al Señor. Hubo victoria en esta tentación, hubo victoria en esta prueba, hubo victoria en esta situación tan difícil. Doy gloria a mi Señor. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque eres bueno con nosotros. Porque venimos a tu casa a alabarte, a honrarte, a glorificarte, a llenarnos de ti, a gozarnos, a deleitarnos. Porque tú eres ese Dios tan vasto, tan poderoso, tan misericordioso. Tú eres digno de recibir toda honra y toda gloria. Pero también venimos porque tú tienes un mensaje de exhortación siempre a nuestra vida. Siempre estás hablándonos para que pongamos atención en nuestro caminar. Que nunca olvidemos que te tenemos a ti, a nuestro lado. Que tenemos tu palabra. Y tu palabra es poder. Y nos recuerda que tu espíritu vive dentro de nosotros, que es tu poder. Y nos haces ver que Satanás te odia a ti y nos odia a nosotros. Pero nos recuerdas que Él está vencido, está derrotado. Y que en la lucha diaria, si te buscamos con todo nuestro corazón, y te buscamos con la fe y con toda la intención de nuestro corazón de llevar a cabo lo que tú dices, seremos más que vencedores. Gracias porque tú quieres bendecirnos. Ayúdanos a que no seamos nosotros el obstáculo por nuestra necedad, por nuestra indiferencia, por nuestra desobediencia, por nuestra incredulidad a tus bendiciones. Ciertamente hay un enemigo poderoso que tratará de robarnos esa paz y tus bendiciones, pero tenemos dentro de nosotros el poder de tu Espíritu viviendo y fortaleciéndonos para ser vencedores en Cristo Jesús. Muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén.